¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien necesita algún tipo de aclaración? Como siempre, me pongo a su disposición al comienzo de cada clase. Vamos a poner aquí, vamos a poner esto. A ver. Ups. Uy, qué vergüenza, qué vergüenza. Vale. Muy bien. ¿No hay ninguna pregunta? Pues esto da gusto. Me parece maravilloso. Me parece perfecto. Bueno, explicamos la ley de la utilidad marginal el último día. Es una ley base sobre la que construimos toda la ciencia económica. Es la ley que nos indica cómo los seres humanos valoramos los bienes económicos a nuestro alcance. Y decíamos que los valoramos no en términos de unidades agregadas, en términos de totalidad de bien. En muy pocas decisiones en nuestra vida tenemos que optar entre renunciar a la totalidad de un bien a cambio de otro, renunciar a la vida a cambio del honor, o renunciar, nadie se plantea renunciar a beber el agua a cambio del oro. Si fuera así, como es obvio, todo el mundo optaría por el agua para no morir de sed. No, la inmensa mayoría de las acciones en las que nos vemos implicados suponen siempre considerar, señores, no me distraigan, por favor, todo el mundo concentrado en lo que digo yo, considerar acciones en las que podemos optar por alguna unidad más o adicional de bien a cambio de renunciar de alguna unidad de otro bien. Siempre tomamos decisiones en términos de unidades incrementales o adicionales de bien. También se llama unidades marginales. En el margen una unidad más a cambio de una unidad menos de otra cosa. Esas son siempre las decisiones que estamos tomando los seres humanos. Por ejemplo, una hora menos de ocio o de pasar con la novia o paseando a cambio de una hora dedicada a atender la clase del profesor Huerta de Soto. Son todas las decisiones de este estilo, la inmensa mayoría, en términos de unidades incrementales de bien. Y decíamos que siendo esto así, el ser humano que actúa, cualquiera de nosotros, y considerando la unidad relevante de bien económico de que se trate en la acción concreta en la que nos veamos implicados, y suponiendo que están a nuestro alcance un número determinado de unidades perfectamente intercambiables entre sí, explicábamos y demostrábamos que tendemos a valorar cada una de esas unidades a disposición del actor en función del valor que nos proporciona la última unidad, repito, relevante en el contexto de la acción y perfectamente intercambiable con las demás, en función del valor que nos proporciona la última unidad disponible para el actor en la escala valorativa. Y además les puse una serie de ejemplos y les he pedido a ustedes que me hicieran el ejercicio práctico de pensar casos de utilidad marginal en el contexto de su vida o la experiencia que hayan podido tener al respecto, y la inmensa mayoría de ustedes ya me han enviado sus ejercicios, pero hay algunos alumnos que todavía no lo han hecho. Por tanto, les insto a que me envíen tanto su ejercicio de utilidad marginal como su pequeña hoja explicativa o ensayo o redacción sobre cuál es su fin último en la vida. Pero siendo la ley de la utilidad marginal clave, y vamos a ver cómo en base a ella vamos a elaborar toda la teoría de los precios, también es muy importante la que se denomina ley del rendimiento o ley de la productividad marginal decreciente. El profesor de ustedes es matemático, pero les prometió al comenzar el curso que no íbamos a utilizar nunca matemáticas ni tampoco gráficos. Sin embargo, vamos a hacer alguna excepción, la excepción que confirma la regla en clase, y hoy es una de estas excepciones. ¿Qué significa la ley del rendimiento y por qué la explicamos? Bien, la ley del rendimiento indica que existen proporciones óptimas, otro término que no me gusta para nada utilizar en el contexto de la ciencia económica, procede del ámbito de la técnica o de la tecnología, pero podríamos decir que existen proporciones que son superiores a otras en lo que se refiere a las combinaciones entre dos bienes económicos de orden superior o factores de producción. Recuerden ustedes que en la clasificación de bienes económicos, que decíamos que son aquellos escasos por definición,
que había dos tipos, los que directamente satisfacían las necesidades humanas, también se les llamaba bienes de consumo o bienes económicos de primer orden, y también los bienes económicos de orden superior, que son aquellos que solo de una manera indirecta, exigiendo siempre la colaboración de otros bienes económicos de orden superior, y después de un periodo de tiempo más o menos prolongado, y recuerden el concepto subjetivo de tiempo que utilizamos en economía, sentimos el fluir del tiempo precisamente conforme actuamos, y vamos culminando las diferentes etapas de nuestro proceso de producción. Pues bien, en esas etapas lo que hacemos los seres humanos, les voy a separar inmediatamente, es el tercer aviso, si no se van de clase. En ese proceso de acción lo que hacemos es combinar bienes económicos de orden superior que son complementarios entre sí. Vamos a suponer, tradicionalmente, de una manera muy burda, pero visual, pues se dice que son, por ejemplo, el factor trabajo y el factor capital. No existe tal cosa como un factor trabajo, como un bien económico de orden superior trabajo, lo que hay es una constelación casi infinita de diferentes servicios de trabajo humano, porque hay servicios de programador, servicios de mecánicos, servicios de profesores, etcétera. Y tampoco existe tal cosa como un factor de capital, existe también una constelación enormemente numerosa de bienes económicos de orden superior. De hecho, les decía que el número más importante de los bienes son los bienes económicos de orden superior. Aproximadamente los de consumo vienen a ser un tercio, fíjense, aunque teniendo en cuenta, si pudiéramos sumar todos los bienes de consumo de todos los tipos que hay, que nos satisfacen directamente necesidades humanas, que son centenares de miles, pues 3 veces más serían, para que se hagan una idea, y esto no es una cosa estática, sino que va continuamente cambiando, etcétera, el número de los bienes económicos de orden superior o factores de producción que ayudan a producir después de un periodo temporal y en combinación o cooperación con otros bienes, los bienes finales que satisfacen nuestras necesidades humanas o bienes económicos de primer orden. Nos interesa esta ley de la productividad marginal porque la vamos a utilizar para explicar cómo se determina el precio de los factores de producción. Cuando elaboremos la teoría de los precios, vamos a explicar cómo se determina el precio en el mercado, en la sociedad, como consecuencia de la interacción de todos nosotros en relación con los bienes de consumo, es decir, con aquellos que satisfacen directamente las necesidades humanas. Pero a través de unos procesos de mercado muy complejos e impulsados por la empresarialidad de todos y cada uno de nosotros, cada vez que valoramos los bienes económicos de consumo, también estamos valorando, como si dijéramos hacia atrás, de una manera indirecta, los bienes económicos de orden superior o factores que nos ayudan a producir esos bienes de consumo. Luego, cuando elaboremos la teoría de los precios, veremos cómo se determina el precio de cualquier bien de consumo. Me da lo mismo que sea pues, un abrigo para no tener frío, o los servicios de cobijo de un hogar, de una habitación, o de una casa, etcétera. Y explicaremos cómo se determina el precio de esos bienes de consumo. Ya lo veremos de aquí a 2 o 3 semanas. Pero la ley del rendimiento, o ley de la productividad marginal decreciente, nos va a ser imprescindible para entender cómo, de una manera indirecta, cada vez que fijamos los seres humanos, por interacción entre todos, los precios de los bienes de consumo, en cada día o en cada momento, también se están fijando, como si dijéramos hacia atrás en el tiempo, los bienes de los factores de producción que ayudan a producir esos bienes de consumo. Y por eso sencillamente tiene un precio de mercado un ladrillo, no porque nadie se pueda comer el ladrillo, sino porque el ladrillo eventualmente terminará siendo utilizado junto con otros bienes económicos de orden superior, cemento, etcétera, en la producción de un bien final de consumo, que podrá ser pues, el chalet en la sierra, a la que vamos los fines de semana, y así sucesivamente. Luego hemos hecho esta introducción para dar una explicación, una perspectiva, desde lejos de por qué es importante que entendamos la ley del rendimiento, que precisamente lo que dice, y ustedes lo han leído en el libro de texto, en la acción humana de Mises, que hay unas proporciones que son superiores o óptimas de bienes de orden superior, de bienes económicos de orden superior, para producir bienes de consumo. La explicación ahora detallada y la demostración de que esto es así, desde el punto de vista didáctico, se ilustra
no tenemos más remedio, pero de una manera más potente, utilizando este gráfico y vamos a considerar que hay dos bienes económicos de orden superior. Los libros de texto de economía, de una manera burda y agregada, y violando todas las normas de lo que son los principios de la escuela austríaca, pues consideran y hablan, por ejemplo, del factor trabajo, cuando les he dicho que no existe tal cosa, sino una constelación enormemente numerosa de diferentes tipos de trabajo, y el factor capital, que tampoco existe tal cosa, sino una constelación enormemente numerosa de diferentes bienes de capital concretos, sean una herramienta, una caja de herramientas, un ordenador, un coche industrial y así sucesivamente. Pero bueno, a efectos simplificativos y de una manera burda para entender lo que queremos decir, vamos a considerar que hay dos factores de producción, y el factor de producción que normalmente para explicar esta ley se considera en ese par es el factor de producción trabajo. Vamos a considerar un proceso de producción, un ejemplo concreto de producción, por ejemplo, de patatas, y vamos a considerar que el proceso de producción de patatas exige que cooperen dos factores, el factor de producción trabajo, en este caso serían campesinos o agricultores especializados en la producción de patatas, es decir, cultivarlas, cuidarlas y cosecharlas, y el factor de producción complementario, pues ¿cuál sería? Bueno, en este caso vamos a considerar el factor que se llama tierra o recurso natural, es decir, una parcela, que es una extensión de tierra en la cual los agricultores pues van a cultivar las patatas. La idea esencial es clara, dos factores de producción o bienes económicos de orden superior que cooperan, tienen que cooperar, y que solo después de un periodo de tiempo más o menos prolongado y de culminar una serie de etapas, pues culmina todo el proceso de producción en las magníficas patatas que compramos en el supermercado y pelamos y freímos en aceite de oliva y nos comemos y tanto nos gustan, es decir, en el bien final de consumo. En la explicación de esta ley, además, se considera, a efectos didácticos, que se va a mantener fija el número de unidades o la cantidad de un factor, de los dos que cooperan, y que, en cambio, vamos a ver qué pasa con el otro factor, en el que sí vamos a considerar que se pueden incrementar o disminuir el número de unidades que van a participar en el proceso de producción. Bueno, pues vamos a imaginar que tenemos los dos factores y vamos a suponer que el factor de producción fijo en nuestro caso es el recurso natural, el factor tierra, que dicen los economistas neoclásicos de una manera tan burda. En nuestro ejemplo, vamos a suponer una parcela de tierra, por ejemplo, de la extensión o superficie de este aula. Y esa es una cantidad fija. El factor de producción fijo es el recurso natural, en este caso el factor tierra, representado por una superficie determinada de determinada extensión en la que podemos cultivar patatas. Ese sería el factor A, el factor de producción fijo. Y vamos a considerar el otro factor de producción que tiene que cooperar para poder llegar al tan ansiado bien de consumo, que son el factor de producción trabajo. En nuestro caso, más o menos agricultores, es decir, que puedan pasar a esta parcela de tierra un agricultor, dos agricultores, tres agricultores a producir patatas. Pues bien, lo que dice esta ley es que hay una combinación que es la mejor entre ambos factores, el factor de producción fijo, factor de producción A, en nuestro caso la superficie de tierra, en el ejemplo que hemos puesto, y el factor de producción variable que coopera imprescindiblemente con el fijo en aras de llegar al tan ansiado bien final de consumo, que son las patatas que vamos a comernos, que serían los trabajadores. Podrían ser horas que contratemos de agricultor o simplemente vamos a suponer que es un agricultor trabajando 8 horas al día, o dos agricultores, 3 agricultores, etc. Bueno, pues si en la representación gráfica, que me repateé a hacer, pero que simplemente es para que ustedes lo visualicen mejor, no sería imprescindible,
porque yo soy capaz de explicarlo y además de manera muy precisa, aunque no hubiera este apoyo visual. Pero aquí representaríamos, en el eje de las abscisas, el número de trabajadores que podíamos contratar, 1, 2, 3, 4, 5, para producir en la superficie de tierra de este aula, que es tan extensa, patatas. Lo que dice la ley es que si contratamos una unidad, otra y otra de trabajadores adicionales al proceso de producción, al comienzo la producción total de bien final de consumo, en este caso patatas, va incrementándose más que proporcionalmente. Es decir, que si nosotros contratamos a un solo trabajador en esta extensión, pues a lo mejor produce 10 kilos de patatas. Si contratamos al segundo trabajador, se produce un incremento, pero más que proporcional, porque ya entre los dos cooperan, etcétera, y se producen pues no 20, sino 30 kilos de patatas. Y así sucesivamente. Conforme vamos contratando más trabajadores, hay un incremento en la producción total de bien final de consumo que es más que proporcional. Y esto visualmente se ve con la forma cóncava que tiene esta gráfica. Pero, y aquí es lo que indica la ley, existe siempre un punto, un nivel de unidades del factor variable, en este caso del factor trabajo de trabajadores, a partir del cual, si seguimos contratando trabajadores, claro que se producen y se siguen produciendo incrementos adicionales de la producción final de patatas, pero ya empiezan a ser menos que proporcionalmente. Es decir, que se produce una modificación en la curva que de pasar a ser cóncava pasa a ser convexa. Y esto siempre pasa en todos los procesos de producción. Y no es una ley tecnológica, como muchos piensan, o de la ingeniería, sino que es una ley estrictamente praxeológica, inserta en los principios esenciales y en los elementos esenciales ontológicos de la acción humana. Y vamos a demostrar que esto es así. ¿Por qué siempre en un proceso de producción en el que intervienen dos factores, considerando uno de ellos fijo y el otro variable, llega un momento en el que a partir de unidades adicionales que se incorporan al proceso productivo, el incremento de la producción empieza a ser cada vez más pequeño? Por tanto, a partir del momento en que esto sucede, ya podríamos decir que la combinación ideal, la combinación mejor, ya se ha superado, porque ya estamos contratando trabajadores adicionales y sí que se produce más, pero cada vez se produce un incremento más pequeño. ¿Por qué esto siempre tiene que ser así? La demostración genial que hace von Mises en el libro de texto que ustedes han leído es una demostración sensu contrario. ¿Qué pasaría si esto no fuera así? ¿Qué pasaría si no existiera un punto? Los economistas neoclásicos hablan de óptimo, a mí me repatea porque en economía esto tiene unas reminiscencias de los máximos y mínimos en la matemática diferencial, etcétera. Pero bueno, ¿qué pasaría si no hubiera esta combinación ideal a partir de la cual empezaría a producirse cada vez incrementos más pequeños? Si esto no fuera así, ¿qué sucedería? Pues sucedería simplemente, en su contrario, si esto no fuera así, que podríamos seguir incrementando la producción y cada vez con aumentos incrementales o marginales mayores, simplemente aumentando el número de unidades del factor variable, es decir, contratando trabajadores adicionales. Vamos a ver si soy capaz de salirme. Si es que soy una fiera tecnológica. A ver. Vamos a poner aquí. Si no existiera este punto óptimo, podríamos seguir incrementando hasta arriba, incluso superar, fíjense ustedes, visualicen, el techo, el forjado, pasar al piso siguiente, superar la cubierta y llegar al infinito simplemente añadiendo unidades del factor trabajo, es decir, contratando trabajadores adicionales. ¿Y esto qué implicaría? Implicaría que el otro factor de producción, que es el factor que hemos considerado fijo, en este caso la superficie de tierra que estamos cultivando, que para visualizarla hemos imaginado que era de la misma extensión que la de esta clase,
Esto significaría que el factor de producción fijo, el otro factor de producción, tendría una capacidad de producción ilimitada, al infinito. Es decir, que no sería un bien económico o recurso escaso, sino que sería esos que hemos denominado bienes libres o factores dados de la naturaleza con una capacidad de productiva ilimitada. Y ya saben ustedes que solamente se tienen en cuenta por el actor y tienen implicaciones en la ciencia económica los bienes económicos, que son aquellos que se consideran subjetivamente escasos, es decir, que no son suficientes para satisfacer todas las necesidades que tenemos los seres humanos. Y lógicamente, si no se diera la ley de la productividad marginal decreciente, la capacidad productiva de esta superficie limitada de tierra sería ilimitada, lo que va en contra del punto de partida inicial, que era el considerar que ambos bienes económicos de orden superior, en este caso trabajo y recurso natural, eran ambos bienes económicos, que son aquellos que por definición son escasos. Y veremos cómo se determina el precio del factor de producción trabajo, es decir, de cada uno de los múltiples tipos de trabajo distinto que hay. Veremos que en el mercado a cada uno tiende a pagarse el valor de lo que contribuye a su proceso de producción y que en el mercado se determina a través de lo que se llama el valor descontado por el tipo de interés de la productividad marginal, es decir, de lo que produce el último trabajador en cada proceso productivo. Ven cómo en economía todo va en términos de unidades incrementales o marginales de bien. Y claro, al darse siempre la ley del rendimiento o de la productividad marginal decreciente, ¿por qué se llama también, póngalo, ley de la productividad marginal decreciente? Pero quiere decir que existe un nivel de producción total de bien de consumo a partir del cual, a partir de ese nivel, la contratación de unidades marginales o adicionales del factor variable empieza a producir incrementos de productividad decrecientes. Es decir, sigue creciendo, pero cada vez más pequeña los incrementos. También se llama ley de la productividad marginal decreciente. Y esto es muy importante porque veremos que es el último trabajador en el proceso de producción, lo que produce es la productividad marginal de ese último trabajador que se contrata, en términos de los kilos de patatas que ese último trabajador que se contrata produce, su valor descontado por el tipo de interés hoy tiende a coincidir con el precio de mercado de los servicios de ese trabajador. O dicho de otra forma, cada uno de nosotros tiende a pagársenos en función de lo que contribuimos al proceso de producción en términos de la productividad marginal que nuestra participación en el proceso productivo genera. Tanto más contribuyes marginalmente, tanto más tiendes a ser pagado en el proceso espontáneo del mercado. Esto es una maravilla muy grande, porque vamos a ver cómo espontáneamente se fijan los precios de mercado de los bienes de consumo y luego vamos a ver cómo para todos los factores de producción, que son numerosísimos, tiende a fijarse también un precio de mercado que se le llama salario en relación con el factor de producción trabajo, pero también se le llama renta del bien de capital o alquiler del piso o de lo que sea en relación con los diferentes bienes de capital, que tiende a coincidir siempre con el valor descontado por el tipo de interés, que ya veremos lo que es a hoy, de lo que en el margen tiende a producir la última unidad perfectamente intercambiable y relevante de factor de producción de que se trate. En nuestro ejemplo, el último trabajador que se contrate. Y por eso es muy importante saber que están sometidos todos a la ley de la productividad marginal decreciente. Muy bien, pues ya hemos presentado estas dos leyes. ¿Y por qué tenemos que presentar estas leyes aquí y ahora? Porque hemos dado los primeros pasos en nuestra construcción del edificio científico de la economía y estas dos leyes las podemos presentar en términos puramente aislados, de una economía hipotética del Robinson Crusoe, es decir, del ser humano aislado en su isla, sin que todavía intervenga ningún otro ser humano. Pero vamos construyendo el edificio de la economía paso a paso,
empezamos por los cimientos y cada vez vamos elaborando y construyendo pues sucesivos pisos y cada vez más elaborados. Y ahora podemos dar y debemos dar un paso adelante y vamos a ver cuáles son las leyes que informan la acción humana, pero en interacción con otros seres humanos. Vamos a dar entrada ya no a un Robinson Crusoe solo y aislado en su isla, sino a Viernes, que llega, y también como náufrago ya hay dos en la isla, y generalizando a ese proceso complejísimo de interacciones humanas que hemos denominado sociedad, que es una realidad, pero es un concepto abstracto y que es el objeto de investigación precisamente de la ciencia económica. Y así ven ustedes, porque lo están leyendo en La acción humana, el Tratado de Economía de Mises, cómo se va construyendo paso a paso una economía pues cada vez más rica, más compleja y que nos permite interpretar más la realidad. Y por eso pasamos a una nueva parte del programa, que es la segunda parte, que se titula precisamente ya la acción en el marco de la sociedad. Hemos dejado la acción puramente aislada del ser humano individual y ahora vamos a dar entrada a la sociedad humana. Y no voy a hacer ni a repetir todas las disquisiciones que hemos hecho en clase, explicando ese Big Bang social, de expansión sin límite del conocimiento y de la creatividad, que a su vez tiende a estar tan coordinado como humanamente sea posible en cada circunstancia histórica, todo eso impulsado por la fuerza de la empresarialidad. Ni voy a repetir el concepto que dimos del proceso complejísimo de interacciones humanas que denominamos sociedad, o si quieren ustedes es sinónimo también en este contexto mercado. No voy a repetir todo lo que hemos dicho en clase, pero sí que voy a hacer una referencia a dos leyes muy importantes en relación ya con este nuevo ámbito más complejo en el que entramos ahora, considerando no un solo ser humano, sino muchos en interacción humana, que es la ley de la división del trabajo y la denominada ley de asociación de Ricardo, que ustedes ya se han leído en los correspondientes epígrafes de la acción humana de Mises. Y sobre la división del trabajo ya hemos hablado y por tanto no voy a repetir, simplemente hacer un resumen. Lo primero es que la denominación es errónea. Esta es una denominación, división del trabajo, que ha adquirido carta de naturaleza en economía, pero que es una definición, es una expresión, un término arcaico, que no se corresponde con la nueva concepción moderna, siglo XXI, basada en la creatividad empresarial, desde la perspectiva dinámica de la Escuela Austriaca de Economía, que es la que profesa un servidor. Deberíamos de denominarla, como ustedes ya saben, mejor dicho, mucho más que división del trabajo, lo que es una división del conocimiento, porque la economía no trata sobre realidades materiales, es decir, sobre cosas observables del mundo exterior, barriles de petróleo, kilovatios de energía eléctrica o seres humanos entendidos como robots esclavizados que van a trabajar como en tiempos modernos, la famosa película de Charles Chaplin. No, la economía trata sobre realidades espirituales, la economía trata sobre las ideas, sobre fines y medios que continuamente estamos creando los seres humanos conforme emprendemos nuestras acciones. Y ahora hemos entrado en una nueva etapa más compleja en la que vemos que las acciones más importantes en las que nos vemos implicados son acciones en las que intervienen otros seres humanos, es decir, que interactuamos unos con otros seres humanos, y esto da lugar al concepto de sociedad tal y como lo definimos y lo explicamos en su momento. Por tanto, más que una división del trabajo, lo que es una división del conocimiento. Y veíamos que el ser humano, dotado de una innata capacidad empresarial y creativa, se da cuenta de que sale ganando y consigue mejor sus fines, en vez de, si luchar contra el otro, matarlo y comérselo, que es lo que veníamos haciendo en la etapa primigenia de la humanidad, cuando vivíamos en tribus prácticamente como si fuéramos animales. De pronto, evolutivamente nos damos cuenta, y es el proceso de formación de las instituciones sociales, que también hemos explicado en clase, como todo esquema pautado de comportamiento. Hay una primera vanguardia de seres humanos, hombres y mujeres más creativos, que se dan cuenta de algo y por tanto adaptan su comportamiento porque descubren que con eso consiguen mejor sus fines, y en la medida en que ese comportamiento nuevo tiene éxito y es copiado por oleadas sucesivas de otros seres humanos, se generaliza ese comportamiento, se pauta y entonces surge la institución. Y alguien
En determinado momento de la historia, un ser humano dotado de mayor capacidad empresarial y creativa se dio cuenta de que en vez de romper el cerebro y matarlo con una piedra, pongo el ejemplo de 2001, una odisea del espacio, quien ha visto la película de Stanley Kubrick al principio, esos monos, quizás sea uno de los símbolos o las analogías más precisas de lo que quiero explicar hoy en clase, y que traigo el ejemplo aquí porque estoy rodeado de alumnos que están estudiando cine y comunicación audiovisual. Alguien, en vez de esos monos que se mataban, de pronto descubre que no lo voy a matar, sino que puede haber un do-des, un intercambio. Es cierto que al principio esos intercambios son muy embrionarios y consiguen salvarle la vida a cambio de que él pues me haga determinados servicios. Es decir, la esclavitud, aunque nos repugne y nos parezca una monstruosidad, y de hecho lo es desde la perspectiva de hoy, sin embargo, si nos vamos en la máquina del tiempo al momento inicial de Stanley Kubrick, fue un avance enorme, porque era entre matar al otro y comértelo, y ahora no matar, me doy cuenta de que salimos ganando, tú salvas la vida y además te convierto en esclavo mío. Luego va evolucionando la humanidad y se descubre que mucho mejor que la esclavitud es la libertad y el intercambio voluntario, y así sucesivamente. Y nos damos cuenta, queridos alumnos, de que conseguimos mucho mejor nuestros fines si en vez de matar al otro o comérnoslo, lo que hacemos es, cada uno se especializa en lo que aquello cree que tiene una ventaja comparativa, y se dedica solo a eso. Claro, si yo me voy especializando solo en lo que tengo ventaja comparativa y me dedico solo a eso, como es lógico, para poder sobrevivir necesito que haya otros múltiples seres humanos que hagan lo mismo, pero en todas las otras parcelas que yo dejo abandonadas y de las que necesito para sobrevivir. Si yo me especializo nada más en cazar bisontes, pues podré ser el mejor cazador de bisontes, pero no solo de bisontes vive el hombre, sino que además alguien tendrá que quitarle la piel, curtir y especializarse en hacerse vestidos y abrigos para protegernos del frío. Y alguien tendrá que especializarse en cocinar la correspondiente carne o salarla debajo de la nieve, etcétera. Y alguien tendrá que especializarse en buscar una cueva o hacer un cobertizo o una casa. Pero nos damos cuenta de que si en vez de cada uno de nosotros querer duplicar en su conocimiento todas las parcelas que necesita con carácter mínimo para sobrevivir, y en vez de yo tener que ser cazador y también tener que descuartizar la pieza y tener que curtir la piel y tener que cocinar la carne y tener que buscarme el refugio, si en vez de duplicar en mi mente todas estas tareas, me especializo solamente en una, ¿y en cuál me tiendo a especializar? Todo esto es un proceso de prueba y error, de creatividad empresarial, en el que según las circunstancias, mi vocación, etcétera, piense que yo tengo una ventaja comparativa respecto de las otras tareas. Y los otros seres humanos a su vez hacen lo mismo, pero en las otras tareas en las que yo no me especializo, salimos ganando si cada uno intercambia el resultado de su esfuerzo por los productos de los otros, de los que carece, que también están haciendo lo mismo. Esto se llama la ley de la división del trabajo. Nos damos cuenta que aumenta enormemente la productividad si cooperamos unos con otros, cada uno especializándose en una parcela concreta del conocimiento en el que tiene ventaja comparativa e intercambiando los productos de su esfuerzo con los de los otros seres humanos que a su vez hacen lo mismo en otras parcelas. Y de hecho, el avance de la civilización, de la prosperidad, se basa en una cada vez más detallada y profunda división del conocimiento. Cada vez nos especializamos en áreas más concretas o pequeñas con un nivel de profundidad cada vez más grande. Y antes, pues, en ese momento de la historia hemos visto que nos hemos especializado, unos en cazar, otros en curtir la piel, etcétera, pero es que fíjense ustedes, hoy en una economía moderna lo que hay es miles y miles de tipos de diferentes actividades laborales, y unos se especializan en programación informática, pero no en programación informática, en programa Java, en un programa concreto, y hay centenares de miles de programas, y así sucesivamente. Y esto es lo que permite
incrementar enormemente la productividad, pero ojo, eso exige que haya otros seres humanos que a su vez hagan lo mismo en otras facetas, otras parcelas, ¿para qué? Para que cuando me levante por la mañana, pues tenga la leche, la mantequilla, pueda desayunar, vestirme, y así sucesivamente. Luego, la ley de la división del trabajo es una denominación arcaica de una ley que debemos de redefinir o redenominar como la ley de la división del conocimiento, que explica que la actividad concertada y cooperadora entre los seres humanos y pacífica es enormemente más productiva que la aislada. ¿Por qué razón la demostración? Porque la aislada nos obliga a replicar o duplicar todas las actividades en las que necesitamos para vivir, y entonces esto nos obliga a bajar nuestro nivel de vida a un nivel de mera subsistencia, mientras que especializándonos y teniendo en cuenta que hay otros muchos seres humanos que se especializan a su vez en las otras tareas, que yo también necesito los frutos de ellas, pero no tengo esa ventaja comparativa, e intercambiando los productos unos con otros de manera pacífica, lo que se produce es el aumento de la prosperidad, el cuerno de la abundancia, que caracteriza la economía de mercado, el orden espontáneo del mercado, el sistema de libertad de empresa y el sistema capitalista. Ahora bien, la ley de la división del trabajo tiene un límite, y es el siguiente, que el número de neuronas de la mente humana está dado, son 150.000 millones las que tenemos. Es cierto que a partir ya de los 20 años empezamos a perder bastantes millones de neuronas al día, pero no importa, como tenemos 150.000 millones, nos da lo mismo. Significa que la capacidad mental de digerir conocimiento, discernir y de creatividad del ser humano viene limitada, aunque solo sea por esa limitación de los 150.000 millones de neuronas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la división del trabajo tiene un límite que viene impuesto por el número de cabezas de seres humanos. Podemos ser, como dice Hayek, y ya lo vimos en su momento, pocos, pero si somos pocos seremos siempre pobres. ¿Por qué? Porque si somos pocos, imagínense una humanidad en la que solo estuviéramos viviendo nosotros, los 40 o 50 alumnos que hay en clase hoy. Claro que podría haber una división del conocimiento, pero estaría enormemente limitada a 50 actividades, porque solo somos 50. Luego, el límite, el muro infranqueable que limita esa capacidad de expansión sin límite de la producción y de la prosperidad, viene establecido por el número de seres humanos. Porque podemos ser, repito, como dice Hayek, pocos y pobres, o podemos ser muchos, muchísimos y muy ricos. Les decía que en el año 62, Concilio Vaticano II, me acuerdo como si fuera ayer, había en el mundo 3.200 millones de personas. Hoy somos más de 8.000 millones de personas. Pero lo de menos es que se haya casi multiplicado por 3 el número de seres humanos. Es que tenemos un nivel de riqueza y de prosperidad muy superior, decenas de veces superior al que había hace 60 años. Y lo mismo podemos imaginar cara al futuro. Cuando seamos en vez de 8.000, 80.000 millones de seres humanos, 800.000 millones de seres humanos, la capacidad de crecimiento, de la prosperidad y de la humanidad es ilimitada. De hecho, hay una nota a pie de página que ya les expliqué en el libro de Socialismo, que así lo explica apoyándose en los trabajos de dos físicos. Sobre todo si tenemos en cuenta que se pueda, que tenga su soporte no solo en esta Tierra, sino que podemos hacer viajes interestelares, etc. Y alguien dirá, pero qué barbaridad, pero qué cosas dice el profesor Huerta de Soto, 80.000 millones, 800.000 millones, pero no nos dicen a los agoreros de las tragedias humanas que se va a producir como consecuencia de la gran cantidad de población que hay, que todos respirando 800.000 millones, CO2, ¡oh, calentamiento global, todos muertos! Y además acabando con todos los recursos naturales y los ríos y los anuncios que nos ponen en la televisión con las playas llenas de plástico y el ser humano que está destrozando la naturaleza que le rodea. Hasta el propio Papa dice que tenemos que parar de consumir y de mejorar la prosperidad y de volver a la época de las cavernas y de volver a la época de la subsistencia, porque esto es lo que nos permitirá no acabar con la tierra. Todo esto es absolutamente falso, demuestra un desconocimiento absoluto sobre los principios esenciales de la ciencia económica, del proceso de mercado y de la creatividad humana. Es justo lo contrario.
porque la capacidad de solventar estos aparentes problemas de calentamiento global, cambio climático, etcétera, de un ser humano creativo en un proceso o entorno de continua profundización de la división del conocimiento es ilimitada. Vamos, que me mondo de risa, simplemente cojan las hemerotecas, no sé si este ejemplo lo he puesto ya alguna vez en clase, siglo XIX en Nueva York, a toda plana en los periódicos, se va a acabar el mundo, hay que parar de producir. ¿Qué es esto de la revolución industrial? Es que nos vamos a ahogar en mierda de caballo, y es cierto, se estaban ahogando en mierda de caballo, era el único medio de transporte. Y había tal cantidad de caballos y carromatos, etcétera, que no eran capaces de quitar la mierda de caballo. Decían, que venga para Estado, hay que regular esto, hay que dejar de producir, hay que parar, que volvamos a las praderas, no puede ser, nos vamos a morir. Menos mal que no llegó a Estado, ni existía una ONU, ni se quiso hacer regulaciones, ni se prohibieron las investigaciones, como hoy se han prohibido sobre cómo mejorar el motor de combustión en relación con el transporte de caballos, etcétera. Todo esto quedó solucionado ipso facto, simplemente con un acto de creatividad genial, en un proceso de división del conocimiento de unos pocos seres humanos que descubren el motor de explosión y arrasan con un problema. Precisamente lo que nos da tranquilidad de que el futuro, no importa los desafíos que plantee, será solucionado por la humanidad en un entorno de libertad, que es nuestra capacidad empresarial creativa, es lo que nos permite, lo que nos permite estar tranquilos, es lo que nos impide saber exactamente cuáles van a ser esas soluciones que se van a crear. ¿Por qué? Porque como todavía no se han creado, no sabemos cuáles son. Pero tiene que ser en un entorno de libertad, en el que no se corten las alas, en que no venga papá Estado y diga, queda prohibido hacer ninguna mejora en los motores de explosión. Oiga, es que se me ha ocurrido una mejora en el motor tradicional de explosión que reduce el CO2 a la tercera parte. Prohibido, no pueden ustedes investigar. Y además queda prohibido. A partir de 2035 ya no va a haber ningún motor de explosión. Y además yo, porque soy muy listo, voy a optar por una energía concreta para el transporte, la eléctrica. Oiga, es que resulta que en hacer las baterías estamos dañando mucho más los recursos naturales y además están las minas centradas en dos sitios y esto va a dar lugar a unos problemas inmensos y además de vez en cuando ¡bum!, explotan, etcétera. ¿Por qué usted restringe esto? No se pueden poner puertas al campo de la creatividad empresarial. Los gobernantes, los supuestos expertos, etcétera, carecen del conocimiento necesario como para dar un contenido coordinador a sus mandatos y esa coacción sistemática sobre los seres humanos tiene unos efectos dramáticos, dramáticamente dañinos sobre la creatividad humana y sobre el avance de la civilización. Tienen el ejemplo en la acción humana, además en términos numéricos, como una ilustración adicional de cómo la acción compartida y cooperadora de los seres humanos es mucho más productiva que la aislada. Y esto es algo que se descubre empresarialmente, y es algo que, como he dicho, en oleadas sucesivas, un número de generaciones, históricamente cada vez mayor, de seres humanos van copiando, y así hasta llegar a la civilización moderna. Aquellos órdenes espontáneos de cooperación o aquellas naciones, etcétera, que adoptan esos comportamientos pautados, basados en el descubrimiento, la creatividad empresarial libre, el intercambio voluntario y la división mal llamada del trabajo del conocimiento, preponderan sobre aquellos otros grupos más primarios que no están dispuestos a aceptar la disciplina que supone el respetar al otro e intercambiar voluntariamente al otro. Eso supone una disciplina, porque muchas veces lo que te pide el cuerpo es, anda este señor, anda el profesor Huerta de Soto, que tiene un Rolls de oro, le vamos a romper la cabeza, ¡pum!, y me quedo con el Rolls. Esto es lo que te pide el cuerpo. Esto es lo que te pide el cuerpo. Esta chica tan guapa, pues cojo, me la quedo y me la violo. Lo que te pide el cuerpo de entrada, la civilización, lo que exige es una disciplina enorme cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Apretarnos el cinturón y ser capaces de reprimir las pasiones primigenias que nos proceden de hace 1 millón de años, cuando estábamos mucho más cerca del mundo animal. La civilización exige una disciplina continua de respeto al otro, a la propiedad privada, al intercambio voluntario, que hace posible la división del conocimiento, la mal llamada división del trabajo y el aumento de la prosperidad de todos. Y no piensen ustedes que esto está garantizado. Hombre, la inmensa mayoría de los seres humanos, de ustedes y nosotros, lo aprendemos desde pequeños. Lo aprendemos en casa, en la familia, lo que está bien, lo que está mal, en los entornos pequeños. Si alguna vez cometemos un error, nos damos cuenta del coste que tiene. Pero hay otras personas que no, u otras sociedades que no. Y quieran ustedes aceptarlo o no, hay sociedades más retrasadas precisamente por esto. ¿Por qué el mundo musulmán es más retrasado que el mundo occidental, en general? No piensen ustedes que estoy hablando de algo políticamente incorrecto. Cuando resulta que cuando fue la conquista
árabe de España, en el 700 y pico, era al revés, es decir, los superavanzados eran los árabes y los embrutecidos, que estábamos en pleno medievo, alta edad media, pues éramos los europeos. ¿Pero por qué es esto? Pues porque por una serie de razones que habría que ver hasta qué punto se basan o no en el Corán, porque yo me lo he leído y es un libro muy anclado en el comercio voluntario, en el respeto a la propiedad privada, etcétera. Pero básicamente hay una serie de interpretaciones religiosas en torno a esta religión que, por un lado, dejan fuera de juego a la mitad de la población, básicamente a las mujeres, que están consideradas de manera muy secundaria, y además no han sido capaces de asimilar el entorno de libertad que supone una economía basada en la libre empresa. No distinguen entre religión y Estado y justifican la guerra santa contra el infiel. No está recogido así expresamente en el Corán en ningún sitio, pero muchísimas interpretaciones de él sí lo tienen. Llegan incluso hasta la yihad, la guerra santa contra el infiel. Está justificado pues, matarle directamente, ¿no? Y entonces, en vez de comerciar, ¿cómo se solucionarían todos los problemas en Palestina? Pues acabando con fronteras, barreras, estados e impuestos, y dejando a los seres humanos que comerciaran libremente en un entorno de libertad. Pero esto exige una disciplina de no dejarte llevar por fanatismos, ni por lo que te pide el cuerpo. Este es judío, pues lo voy a matar, venga, 1800 cohetes, y además, vengas, nos vamos en unos alas deltas y cortamos el cuello a 1500 personas. Y ahora luego vienen los judíos y dicen, ¿qué es esto? Yo no puedo vivir con esto, venga, vamos a arrasar Gaza, y a buscar amas, que son todos, a matarlos a todos, venga, a arrasar, pero ¿qué va a hacer usted? Matar a 2 millones de personas. No tiene solución, mientras unos y otros no sean capaces de adoptar los comportamientos pautados y la disciplina rigurosa que exige la cooperación social basada en el mercado, la libertad de empresa, el respeto al otro y la cooperación voluntaria fundamentada en la división del trabajo. Pero alguien podría poner una objeción a lo que digo. ¿Qué pasa, profesor Huerta de Soto? Está muy bien todo lo que dice, lo entendemos. Nos hemos leído el libro, hemos visto el detalle, ahora lo explica a usted, el profesor va al corazón de las cosas de una manera sintética, su fundamento filosófico, vemos y descubrimos la luz, salimos enriquecidos ahí fuera, ya entendemos mucho mejor que ayer lo que somos y qué papel jugamos unos en relación con otros. Pero ¿qué pasa? Aunque entendamos que seguimos ganando si cada uno se especializa en lo que tiene ventaja competitiva o comparativa con los demás e intercambia los frutos de su esfuerzo con los otros. ¿Qué pasa si hay un ser humano, una persona, que tiene ventaja comparativa o competitiva en todas las líneas o actividades respecto de los otros seres humanos? ¿Seguirá interesando en ese caso la cooperación social voluntaria y la especialización, sí o no? Queridos alumnos, la solución a esta pregunta se planteó por un economista británico cuya familia era oriunda de España. Ya saben que fue una de las tragedias de nuestro país, la expulsión de los judíos por los mal llamados reyes católicos en 1492 y posteriormente, en el reinado de Felipe III, la expulsión de los moriscos. Entonces la familia, en este caso, expulsada, encontró cobijo en el Reino Unido. Era la familia Ricardo, se llamaba. Y en el siglo XIX hay un economista muy famoso, David Ricardo, que en un contexto distinto se pone a estudiar si interesa o no la libertad de comercio entre las naciones. Fíjense, va acercándose a la verdad, pero de una manera torpe y agregada. Se planteaba, ¿qué es mejor? ¿El proteccionismo, que todas las naciones cierren sus fronteras y que cada una viva autárquicamente, o es mejor abrir las fronteras y la libertad de comercio entre las naciones? Esto es lo que se planteaba David Ricardo en 1800, a mediados del siglo XIX, poquito antes, primer tercio del siglo XIX. ¿Qué es mejor? Fíjense el paralelismo. ¿Qué es mejor? ¿Que cada ser humano individual se cierre con los demás y sea puramente autárquico, autarquía, es decir, que él solo se ocupe de satisfacer todas sus necesidades, o que se abra especializándose en aquello que tiene ventaja comparativa e intercambio con los demás? Bueno, pues
Esta pregunta esencial que constituye el fundamento de lo que estamos explicando hoy en clase se la plantea David Ricardo en el contexto del comercio internacional. Mutatis mutandi, ¿qué es mejor? ¿Que las naciones se cierren las fronteras y que España pues, se ocupe de producir todo lo que necesite, e Inglaterra todo lo que necesite ella sola y que no haya comercio? O que abramos las fronteras y lo que sea una lucha a muerte entre todas las naciones, porque no todas tienen todos los recursos que necesitan y todas tienen que conquistar a los vecinos para poder conseguir carbón, etcétera. No hace falta, se abren todas las fronteras y cada una se especializa en lo que tiene ventaja comparativa mayor. Y efectivamente, pues él llega a la conclusión, igual que nosotros en el ámbito de la ley de división del conocimiento, que lo mejor es abrir las fronteras y el comercio libre. Que España se dedique a la producción de naranjas, diciéndolo de manera burda, y el Reino Unido a la producción de acero, porque tienen carbón, minas de hierro, etcétera. Y Suiza no podría hacer naranjas, pero sería absolutamente una locura. Habría que construir, el coste sería totalmente astronómico, saldría cada naranja 5.000 euros, habría que construir unos invernaderos encima de los montes nevados, menuda locura. Pero tampoco hay petróleo en Suiza, pero tampoco hay acero, y sin embargo son los países más ricos del mundo, pero en un entorno de libertad. ¿Y por qué? Pues como está todo el día nevando en invierno, el invierno dura muchos meses y no saben qué hacer y están en casa metidos y aburridos, pues se especializan en hacer relojes, reloj suizo, como el que tengo yo, los mejores relojes del mundo. Y entonces, en un entorno de libertad de comercio entre las naciones, la manera más barata que tiene el Reino Unido de producir, entre comillas, naranjas, que son muy aficionados a ellas, porque se ha puesto de moda tomarse un vaso de naranja todas las mañanas a desayunar, es produciendo acero, porque ese es lo que tiene ventaja comparativa, e intercambiando su acero con las naranjas españolas. Y España descubre que la manera más barata que tiene de, entre comillas, fabricar relojes, es produciendo naranjas, porque tenemos las mejores naranjas del mundo así de grandes, porque aquí hace sol, es maravilloso el Mediterráneo, e intercambiamos nuestras naranjas por los relojes de Suiza, y los suizos descubren que la mejor manera de hacerse con el hierro o acero que necesitan para sus construcciones y naranjas es haciendo relojes. Cada uno se especializa en lo que tiene ventaja comparativa e intercambia los resultados de su especialización con los demás. Y ese es el fundamento del comercio libre, ese es el fundamento de la globalización, esa es la base esencial de una economía próspera para todo el mundo, que nos saque de la pobreza. Ustedes siempre apoyen la libertad de comercio, siempre apoyen el comercio libre y la libertad empresarial, aunque intuitivamente les quieran manipular con ideas aparentemente atractivas, son esas ideas manipuladoras de que no tengamos disciplina y que sea papá Estado el que se ocupe de todo, de destrozar el cráneo del enemigo, sea palestino, judío, etcétera, y comérnoslo. Eso es solo pan para hoy y hambre para mañana, y nos condena a la pobreza. Pero David Ricardo se plantea la siguiente pregunta y dice: ¿y qué pasa si una nación, Inglaterra, resulta, vamos a pensar teóricamente, que tiene ventaja comparativa en todas las líneas de producción respecto de otra? Es decir, que es la mejor produciendo acero y carbón y relojes y naranjas. Entonces, aparentemente, su argumento de que el comercio internacional favorece a todos perdería virtualmente todo su peso. Y entonces descubre la ley de las ventajas comparativas del comercio internacional. Dice que incluso en esas circunstancias, y lo demuestra, seguiría interesando el comercio libre entre las naciones. ¿En base a qué? En base a que cada nación se especializara en aquella línea de producción en la que tuviera una ventaja comparativa, y es aquí donde viene la novedad, relativa mayor. Esto es lo que introducimos ahora. Luego, usted puede ser que supere a sus competidores, a otras naciones en todo, produciendo acero, relojes y naranjas, pero no lo va a superar en todo en la misma proporción. Puede ser que sea 10 veces mejor haciendo acero, 5 veces mejor haciendo relojes y 2 veces mejor haciendo naranjas. Descubre David Ricardo que incluso en esas circunstancias interesa el intercambio pacífico
entre todas las naciones si cada una se especializa en lo que tiene una ventaja comparativa relativa mayor. En el ejemplo que he puesto, Inglaterra, acero. Y dejar las otras líneas de producción a otras naciones o países, porque aunque no sean tan productivos como tú, el hecho de que tú seas mucho más que proporcionalmente productivo en acero hace que al final la producción de todos salga ganando si cada uno se especializa en lo que tiene una ventaja comparativa relativa. Y España, aunque no sea tan, en nuestro ejemplo absurdo, productiva haciendo naranjas como el Reino Unido, como resulta que es en lo que está más próximo del Reino Unido, es en las naranjas, le interesará especializarse en naranjas. Y esta es la ley de la ventaja comparativa relativa del comercio internacional que descubre David Ricardo. Y entonces Ludwig von Mises, nuestro economista dilecto, el más grande economista del siglo pasado, quizás el más conspicuo representante de la Escuela Austríaca de Economía, se da cuenta que esta idea genial de David Ricardo debe generalizarse a la interacción humana de todos los seres humanos de unos con otros. De la misma manera que David Ricardo descubrió que cada nación sale ganando si abre sus fronteras e intercambia sus productos en los que se especializa por tener ventaja comparativa con los de las otras naciones, ahora lo que hace Mises es decir, no, es que esto es una manifestación en un ámbito concreto del comercio internacional de una ley muchísimo más general, amplia e importantísima para la cooperación social, que es la ley de la división del conocimiento. Y también el hecho de que haya descubierto Ricardo que en el contexto del comercio internacional, incluso admitiendo efectos dialécticos, que una nación fuera más competitiva que otras en toda la línea de producción, salen ganando todos si cada uno se especializa en lo que tenga ventaja comparativa relativa mayor, también sucede en el ámbito de los seres humanos de a pie y de la acción humana individual. Les voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Vamos a suponer un cirujano, especialista en operar el cerebro, un neurocirujano. Es el mejor neurocirujano del mundo. No solo en cuanto al número de operaciones que puede hacer al día, 20, sino en cuanto al éxito de la misma. No se le muere ninguno y prácticamente cura a todos. Pero resulta que este señor es un fenómeno de la naturaleza. Resulta que no solo es el mejor cirujano del mundo, sino que también es el mejor anestesista del mundo. Pero, ojo, es muy buen anestesista, pero no con una intensidad tan grande como es buen cirujano. Digamos que como cirujano es 10, y como anestesista, para que nos entendamos, es 9. Y hay otros muchos anestesistas que pueden hacer muy bien el trabajo de anestesiar a sus enfermos antes de hacer la operación, y lo hacen entre un 8 y un 7. Son un poco más lentos, van más despacio, van más cuidadosos, no tienen tantos estudios, pero bueno, a efectos prácticos, pues cumplen muy bien, anestesian muy bien, con un nivel de notable, a los enfermos. Pero es que resulta que este fenómeno de la naturaleza, que es el mejor neurocirujano del mundo y además un sobresaliente anestesista, por encima de los anestesistas notables que hay a su alrededor, también resulta que tiene ventaja comparativa en ser el mejor cuidador de enfermería. Pues un magnífico cuidador de enfermería, sería un enfermero cuidando al enfermo en el posoperatorio muy bueno, de 8. Y los enfermos que hay en su alrededor, pues están bien cuidados, pues con enfermeras y enfermeros que son pues de notable bajo o aprobado, en el sentido de que les cuesta más horas, de que no lo hacen tan bien, etc. Lo que dice la ley de asociación de Ricardo es que incluso suponiendo un ser humano que en todas las facetas sea capaz de batir y tenga ventaja comparativa respecto de todas las actividades respecto de otros seres humanos, nos seguirá interesando el intercambio entre unos y otros, especializándonos cada uno en qué, en aquello en lo que tenga una ventaja comparativa, relativa mayor. ¿Y en qué tiene este señor de nuestro ejemplo ventaja comparativa relativa mayor? En operar el cerebro como neurocirujano,
Cometería un grave error si porque él es mejor que sus colegas anestesistas y sus enfermeras, él hiciera toda la línea de producción, es decir, opero al enfermo y le pongo la anestesia. Pero cuando le estoy poniendo la anestesia no puedo estar pendiente de todos los aparatos y tengo que retrasar la operación. Y luego, una vez que le he operado, le cuido como enfermero, porque soy mejor enfermero, sé hacerlo mejor, déjame, que yo sé mejor poner mejor esta vía. Venga, pero qué torpe eres, no sabes controlar, yo te lo pongo a la primera. Cuando la enfermera de turno o enfermero de turno, no vamos a ser sexistas, pues a lo mejor hace 3 pinchazos, pero al final le termina poniendo la vía. Fíjense ustedes, ¿qué error más grave cometería? Aunque él fuera mejor en todo, si se empeñara en cuidar al enfermo desde el principio hasta el final, no solo como neurocirujano, sino como anestesista, con todas las especialidades y al final también como enfermero. ¿Qué coste tendría esto? Tendría un coste inmenso, porque 2/3 de su tiempo se le pasarían actividades secundarias, en vez de en aquello en lo que es capaz de batir a todos, que es como neurocirujano. Claro que no voy a ser tan buena, que mis anestesistas no van a ser tan buenos como yo, y ni mis enfermeras tan buenas como yo, pero me da lo mismo, que me liberan de esa tarea. El anestesista lo hace suficientemente bien y las enfermeras también, y me permiten dedicarme a lo que yo tengo ventaja comparativa relativa mayor. ¿Y en qué tiene ventaja comparativa relativa mayor el anestesista? Desde luego, en operar nada, porque si opera, muere. Pero sí, en anestesiar, pues se dedica a esto. ¿Y en qué tiene ventaja comparativa relativa la enfermera de turno, que cuida al enfermo en el posoperatorio? Desde luego no lo hace tan bien como lo haría el neurocirujano, pero lo hace suficientemente bien. Y libera al neurocirujano de tiempo que puede dedicar a aquello en lo que es relativamente más productivo, que es a operar. Y entonces, Mises descubre esta ley, que es la que explica por qué los seres humanos cooperamos unos con otros y por qué existe la sociedad. Caballero, no me distraiga ni se ría. Ponga cara de inteligente y diga así, todo el rato. El de gafas, así. Me da mucha satisfacción, porque por lo menos me hace la ilusión del que lo está entendiendo. Luego todo el mundo así. Ah, qué bien. Y con cara de, ah, qué maravilla, lo que me está explicando el profesor. Es tan generoso intelectualmente Mises, que en vez de haberle llamado ley de la asociación, descubierta por mí, como embrionariamente el mismo argumento en el contexto del comercio internacional fue desarrollado por David Ricardo, lo denomina de una manera generalizada y muy generosa intelectualmente como ley de asociación de Ricardo. Y la ley de asociación de Ricardo es maravillosa porque explica que incluso los seres humanos menos dotados, los seres humanos con más carencias intelectuales, los seres humanos más productivos, los seres humanos menos productivos, entre ustedes y yo, los más zoquetes, como ustedes los quieran llamar, todos tenemos nuestro acomodo en el proceso de interacción y cooperación social. Y hay una película que se llama La Ley de los Ángeles, que ustedes no han visto, salvo los que seamos muy carrozas, en las que siempre se escribía un bufete de abogados en Los Ángeles, y llamaba la atención porque tenían contratado en el bufete a varios minusválidos. Uno de ellos era ciego, me parece que era ciego o ciega, y claro, no podía hacer casi ninguna labor, pero ¿cuál es la que podía hacer una labor medianamente bien? Y la hacía medianamente bien, no tan bien como todos. Telefonista, lo cogía por braille y pasaba las llamadas. Claro que cualquiera de los socios podía haber hecho la labor de telefonista mejor que esta persona ciega, pero habría perdido muchísimo tiempo y dinero, porque cobraban $5.000 la hora, y contratan a una persona que no ve, a una persona disminuida físicamente para esa labor, porque en lo que tiene ventaja comparativa relativa esta persona es esta. Pero también contratan a un chico ya grandote, grandullón, supongo que estaría próximo ya a morir, porque las personas con síndrome de Down a partir de los 45 o los 50 años por desgracia fallecen. Ya saben que tienen un gen afectado, etcétera, pero son personas felices, personas contentas. Qué tragedia, ¿eh? Cuando se dicen que quiere una mujer embarazada, que le hagamos la prueba si tiene síndrome de Down para que pueda usted abortar.
A mi mujer se lo dijeron, digo, ni se te ocurra, hija, ni se te ocurra que nos planteen una tesitura. Si sale así, pues ya le cuidaremos. Afortunadamente mis 6 hijos salieron bien, pero si hubiera salido con síndrome de Down, estaba condenado a no ser nadie. Le condena a la sociedad de mercado y el sistema capitalista a una vida de privación, a no estar incorporado en el proceso de producción de ninguna manera. En la ley de Los Ángeles tenían a una persona con síndrome de Down como botones. ¿Qué es un botones? Como ordenanza. ¿Sabe lo que es una ordenanza? Simplemente en la oficina, oye, ¿me puedes traer un café? O repartiendo las cartas. Claro que cualquiera de los socios repartía las cartas o se hacía el café de una manera mucho más eficiente. Iba en un momento, se hacía el café y se lo bebía. Cuando le encargaban al Mike de turno, subnormal, con síndrome de Down, una edad de 8 años, que le trajeran el café, el pobre iba a la máquina, tardaba 20 minutos, de cada 3 cafés se le caía uno y manchaba los papeles, etcétera, pero al final llegaba con el café y se lo podía beber el socio. Si el socio que se hubiera tenido que perder tiempo con los 10 cafés que se bebía al día, hubiera sido un coste de renunciar a $5.000 la hora, a lo mejor le hubiera costado $5.000, y al final salen ambos ganando. Claro que reparte las cartas mucho más lento, este pobre hombre con síndrome de Down, y le llevaba toda la mañana a repartir las cartas. Si coge un socio las cartas, las reparte en 10 minutos, pero daba lo mismo, porque se liberaban de esa tarea tan humilde que la hacía, y él, ¿qué tenía? Un puesto digno de trabajo con una remuneración. Hasta las personas menos dotadas o con más dificultades en una economía de mercado basada en la libertad de empresa, el intercambio voluntario, la cooperación pacífica, la división del trabajo y la ley de asociación de Ricardo, tiene acomodo y puede prosperar, sin que venga papá Estado y tenga que imponer nada a nadie. Y esto también es otro motivo de orgullo y de maravilla que nos permite descubrir y ver la ciencia económica. Bien, tienen también un ejemplo numérico en la acción humana de Mises, en el que no me voy a entretener, pero lo que sí vamos a hacer es dar un paso más. Miren, yo estoy pasando por muchos epígrafes que no es que doy por supuesto, es que estoy convencido que todos ustedes se los han leído y van al día en la acción humana de Mises, porque doy por supuesto lo van viendo. Y ahora salto y nos vamos a pasar a otro contexto todavía un poco más complicado, que es el ámbito del intercambio. Fíjese qué bonita es la economía, ¿eh? Hay que vivirla para darse cuenta. Porque si cada uno se especializa en lo que tiene ventaja comparativa relativa, ¿qué es lo que pasa? Que produce muchísimas unidades de un bien concreto. ¿Y qué es lo que dice la ley de la utilidad marginal respecto de esas unidades que producimos masivamente en esa parcela tan específica en la que nos hemos especializado? ¿Las vamos a valorar mucho o las vamos a valorar poco? Prácticamente no las valoramos en nada. Utilidad marginal decreciente, cuantas más unidades perfectamente intercambiables y relevantes de bien tenemos y hemos producido en la parcela en la que nos hemos especializado, no las valoramos en nada. Y si cada uno no valora en nada lo que tiene, ¿qué pasa con aquello de lo que carece y están produciendo los otros en un entorno de especialización? Pues que valoren muchísimo aquello de lo que carezco y tienen los demás. Si cada uno de nosotros no valoramos prácticamente en nada lo que tenemos y valoramos en mucho de lo que carecemos y al otro le pasa lo mismo y en sentido contrario, está claro que a poco que tengamos un mínimo de perspicacia empresarial se nos encenderá la bombilla y nos daremos cuenta de que salimos ganando si intercambiamos el producto de cada uno con el del otro. Y esto es precisamente lo que da lugar a la sociedad. Y vamos a dar entrada al análisis del intercambio. La parcela de la economía que estudia la teoría de los intercambios se llama cataláctica, viene del griego katalatein, que significa intercambiar. Pero, siguiendo a Mises, procede ir un poquito para atrás y plantear un estudio, una pizquita más profundo en el inicio, sobre los intercambios. Toda acción humana, dice Mises, que en un sentido, incluso inicial o embrionario, supone un intercambio. ¿Por qué queremos actuar? Porque queremos cambiar una situación en la que estamos por otra que valoramos más. Luego, ya la propia acción humana, que es lo que más caracteriza al ser humano, acción humana empresarial y creativa, ya supone
un intercambio. Pero ahora vamos a dar, y estamos dando entrada a otros seres humanos. Hemos explicado la utilidad marginal, que explica el por qué valoramos tan poco lo que tenemos, y en tanto aquello de lo que carecemos y tienen los demás, y el proceso de especialización, que cada uno se especializa. Y que cuanto más seamos, más podemos especializarnos en ámbitos más concretos y otros en otros ámbitos cada vez más concretos, y si en vez de 3.200 millones somos 8.000, fíjense ustedes, hay 5.000 millones de parcelitas nuevas en las que nos podemos especializar, y esos 5.000 millones de parcelitas nuevas en las que nos podemos especializar y desarrollar nuestro conocimiento creativo son los que han permitido hacer esto, el ordenador, mandar un hombre a la luna, etcétera. Y ni siquiera podemos imaginar lo que podremos hacer, no con 5.000 millones de cabecitas en parcelitas nuevas, sino con 50.000 millones de parcelitas nuevas. Ni siquiera lo podemos imaginar, salvo que alguien sea aficionado a la ciencia ficción y le guste ver Star Trek. A ver si ya se descubre la transportadora, que a mí eso de subir en un avión en el aeropuerto, en la T4, subir las escaleras, el despegue, la vomitona, el aterrizaje, las maletas, llegar mareado. Yo, la transportadora de Star Trek. ¿Quién ha visto? ¿Quién es Trekkie de los alumnos de grado? Tomen buena nota. Para aprobar este curso hay que enviciarse a Star Trek. Primera generación, segunda, tercera y cuarta. Y mientras ustedes lo piratean o como sea, no me digan que no ven The Enterprise. Star Trek, Trekkie significa paseo por el espacio y por las estrellas. Pues es una manera de viajar estupenda, se mete en un aparato que quita las moléculas, las separa, las transporta a velocidad de la luz lejísimos y luego las vuelve a juntar y aparece vivito y coleando el señor años luz y se ahorra todo el lío. Esto es pura imaginación absurda, y si incluso pueden viajar a 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces la velocidad de la luz. Yo se lo digo a mi hijo y dice, papá, estás loco, eso es físicamente imposible. Digo, el que estás loco eres tú. Ya veremos si con 50.000 millones de nuevas parcelas el día de mañana eso no, físicamente imposible. Ni siquiera podemos imaginar lo que seremos capaces de hacer. Existen dos tipos de intercambio, explica Mises y lo han leído ustedes. Por tanto, el que podríamos llamar cambio intrapersonal o autístico es el que llevamos a cabo en las acciones puramente individuales. Cuando modifico con una acción una situación que no valoro por otra que valoro más. Y podemos concebir que existen muchos de estos cambios intrapersonales, en los que no necesitamos de otros seres humanos. También se llama cambio autístico. ¿Saben ustedes lo que son los niños autistas? Están encerrados en sí mismos, no tienen conexión con el mundo exterior, etc. También autarquía, también es vivir solo de lo que produce uno, etc. Bueno, podemos concebir los cambios intrapersonales o autísticos, pero los realmente importantes, los que son los protagonistas del proceso que estamos estudiando como economistas, son los cambios interpersonales, que son aquellas acciones que consisten en dar a otros algo para recibir de ellos otra cosa a cambio. Interpersonal significa que ya tiene que haber dos o más personas. El cambio interpersonal exige que haya dos o más personas, y es lo que dicen en latín, es la base del derecho romano tradicional, do ut des, te doy para que tú me des. Ese es el cambio interpersonal. Pero ese cambio interpersonal de que te doy para que tú me des, no es solo en el ámbito estrictamente mercantil, del tráfico mercantil o de la producción. Yo soy productor de patatas y tú te especializas en leche y yo te doy patatas y tú me das leche y así salimos los dos ganando. Es también en la relación humana, un do ut des. ¿Por qué tenemos amigos o amigas? Porque en la otra persona encontramos pues que nos escucha, que nos atiende, desarrollamos una amistad, hay una relación de complementariedad. Te doy y tú me das a cambio, me das compañía, me escuchas mis problemas, me das consejo. Do ut des. O la relación entre sexos, o la pareja, está claro que hay un intercambio, te doy y tú me das, por un lado y por otro, salen los dos ganando, do ut des.
en el ámbito académico, en el ámbito filantrópico, en el ámbito artístico. Continuamente se producen intercambios interpersonales. Ahora bien, los intercambios interpersonales, que se pueden considerar que son la acción humana por excelencia, la relación social por excelencia, los que constituyen la médula de la sociedad. Decíamos que la sociedad es un proceso complejísimo de interacciones humanas que son básicamente relaciones de intercambio. Esa es la definición que damos, de intercambio interpersonal. Los intercambios interpersonales, a su vez, se dividen en dos grandes tipos. Pueden ser voluntarios o coactivos. Porque si yo voy por la calle y viene una persona, hold up, que es como se dice en inglés, un atraco, hold up, con una pistola. ¿La bolsa o la vida? Aquí también hay un intercambio, la bolsa o la vida, está muy claro. Dame tu cartera o te pego un tiro y te mato. Entonces aquí hay un intercambio interpersonal. ¿Qué es lo que haríamos la mayor parte de las personas si la amenaza es creíble? Le damos la cartera y el otro no nos... Y entonces he intercambiado, he salvado la vida, gracias a que le he entregado mi dinero. Pero obviamente este intercambio interpersonal no es voluntario, es coactivo. Se basa en la violencia. Claro que puede ser un paso adelante en los albores de la humanidad, cuando directamente matábamos al enemigo y nos lo comíamos. Hay un paso adelante, pasamos de eso a un intercambio, pero coactivo. No te mato, pero te convierto en mi esclava o esclavo. Siempre que hay violencia física o amenaza de violencia física, hay un intercambio coactivo. Y el ejemplo que tienen ustedes es el del esclavo. Oye, haz esto, no quiero, latigazos, y lo haces a la fuerza. Coacción. Pero la coacción viene de latín, coactio con coactionis. ¿Sabe lo que significa en latín? Impuesto, lo que hace el Estado. La coacción es una acción humana, pero es la acción humana violenta contra el libre actuar y creativo de otros seres humanos. Es la acción humana más antihumana, más contraria a la naturaleza humana, libre y creativa, que quepa imaginar. Pero hay otro tipo de intercambios, que son los intercambios voluntarios, en los que no hay coacción. ¿Y la coacción qué es? Repito, es muy importante que desde hoy lo tengan en cuenta para evitar ser ustedes manipulados. Exige violencia física o amenaza de violencia física. Voy a ilustrarlo con Catediano, no lo voy a ilustrar con usted porque a lo mejor luego me denuncia al rector. Violencia física o amenaza de violencia física creíble. Mire, violencia física, contacto, ven, o amenaza de violencia física, saco una pistola o una navaja. Si no hay violencia física o amenaza de violencia física creíble, no hay coacción. Desde el punto de vista de la economía, lo importante es lo observable respecto de las interacciones humanas. Luego, no cabe decir, yo me encuentro, la sociedad me coacciona, porque no he tenido suerte. No he tenido suerte, yo que quería ser el mejor director de cine, al final he terminado de un realizador de segunda, soy milurista, a duras penas puedo llevar a mis hijos al colegio, o incluso me han despedido del trabajo y para poder comer me veo coaccionado a ir al mercado de abastos a descargar a las 5 de la mañana cajones de patatas por 50 euros todo el día. O 50 euros a lo mejor es mucho, por 10 euros. ¡Qué cabrón esa sociedad, qué coacción! No, señores, ahí no hay ninguna coacción. La coacción relevante exige siempre violencia física o amenaza de violencia física. Fíjense ustedes, no se dejen engañar, porque muchas veces los que quieren justificar la violencia y la coacción de verdad, la física, se basan en argumentos de supuestas coacciones interiores, etcétera, a las que nos podamos ver sometidos los seres humanos. Hay una gran diferencia entre verme obligado por las circunstancias a hacer un trabajo que no me gusta,
a verme obligado a entregar mi cartera a punta de pistola, sea a un ladrón violento en la calle, o en el caso de la más grave coacción, que es la coacción organizada, sistemática, de la que no te puedes librar nunca, e institucional, la más grave, que es la coacción del Estado, que es la encarnación del coaccionador por excelencia. Pero sobre esto vamos a hablar ahora enseguida, porque a cada uno de los dos tipos de intercambio que hemos presentado, el intercambio voluntario y el intercambio coactivo, corresponden dos esquemas de organización social diferentes, que son los que han leído ustedes en la Acción Humana de Mises, y que les pido ahora que saquen todos ustedes un folio, lo pongan vertical y le tracen una línea por el medio, de arriba a abajo, porque vamos a ver, como hago siempre, por contraste y oposición, cuáles son las características esenciales de las sociedades que se basan mayoritariamente en intercambios voluntarios respecto de las características esenciales de las sociedades que se basan mayoritariamente en intercambios coactivos. A las primeras, a la parte de arriba del primer bloque de la izquierda, le van a llamar sociedades basadas en vínculos contractuales. Vínculos contractuales, este es el nombre de los procesos de organización social basados en el intercambio voluntario. Son las sociedades basadas en vínculos contractuales, y ahora vamos a ver su definición y características. El intercambio voluntario es aquel en el que no media para nada violencia física ni amenaza de violencia física. Simplemente me he dado cuenta de que salgo ganando intercambiando contigo los frutos de mi esfuerzo, y tú también te das cuenta de hacer lo mismo en relación conmigo. No nos tiene que obligar nadie a nada. Espontáneamente nos damos cuenta de que salimos ganando, cerrando un intercambio de manera voluntaria. Mientras que los intercambios coactivos son aquellos que se basan, como hemos visto con el mayor o comandante mayor catediano, en violencia física o amenaza de violencia física. Bueno, vamos a ver, punto primero de comparación. Punto primero de comparación. La sociedad basada en vínculos contractuales a la izquierda es una sociedad en la que la cooperación se lleva a cabo en virtud del contrato. Por eso se llaman sociedades basadas en vínculos contractuales. ¿Y qué es el contrato? El contrato es un acuerdo voluntario. No hace falta que nadie me imponga nada. Es que salimos los dos ganando, y ¿qué es lo que hay? Un acuerdo, un apretón de manos, qué bien, te doy y me das. O nos casamos, bien por la iglesia, que cada vez es el porcentaje más pequeño, o bien un simulacro de la iglesia delante de un funcionario municipal. ¿Quieres a fulanita, etcétera? Libremente, se dice 700 veces, no estás a punta de pistola, no es un intercambio coactivo. Y sí quiero, y otro, ¿y tú quieres tal? Sí quiero. Intercambio voluntario. Es un contrato, y me da lo mismo que sea un contrato de compraventa o un contrato matrimonial. El matrimonio es un contrato, es un acuerdo voluntario, por eso se llama sociedad basada en vínculos contractuales. El contrato es una institución jurídica que encarna todo intercambio voluntario, en cualquier ámbito en el que se lleve a cabo. Y los que han estudiado Derecho, como yo, que yo soy doctor en Derecho también, hay toda una rama del derecho civil, que es el derecho de los contratos, obligaciones y contratos. Mientras que, punto número 1 a la derecha, en la sociedad basada en la coacción, esa sociedad se le llama sociedades basadas en vínculos hegemónicos. Hegemónicos. ¿Por qué se llama sociedad basada en vínculos hegemónicos? Pues punto número 1. Porque el intercambio se lleva a cabo en virtud del mando, el ordenamando, y la subordinación. Aquí ya no hay dos personas al mismo nivel que intercambian voluntariamente, sino que hay uno que manda y otro que obedece. El amo y el esclavo. Hegemón, en la hegemonía, uno que manda y otro que obedece. La jerarquía viene del griego hieros, sagrado, y arkein, mandar.
El que manda, para que lo obedezcan, generalmente se presenta investido de la aureola de lo sagrado. Papá Estado siempre se ha ocupado de prostituir las limitaciones que se le han querido poner. En un primer momento, la religión y Dios era un límite frente a la arbitrariedad de los reyes y monarcas, pero luego los reyes y monarcas, que son muy listos, absorben todo ese esquema y dicen, no, es que yo soy rey por la gracia de Dios. Hieros sagrado arquei mandar, y por eso vosotros me tenéis que obedecer. Luego se da otro paso y dice, no, pues no puede ser, hay una revolución liberal contra las monarquías absolutas y viene a la democracia liberal. Y esto ya va a ser la libertad para todos. Pero no, porque el principio de la separación de poderes se prostituye y el gobierno se hace con el legislativo. No te jodes, controla el legislativo y además también el judicial, el Consejo General del Poder Judicial, y además nombra al Tribunal Constitucional, porque se dice, no, para que Papá Estado no lo absorba tanto y como ha fracasado la democracia liberal, vamos a hacer una constitución que no sea modificable, con un Tribunal Constitucional que sea capaz de parar los pies al gobierno. En teoría, porque luego llega el gobierno y dice, me quedo con el Tribunal Constitucional, lo nombro yo, y eso pasa en todos los países, con mayor o menor diferencia de grado. Lo nombro yo y por tanto aquí soy juez y parte. Decide lo que es constitucional o no el propio gobierno, que tendría que ser juzgado. Lo digo como ejemplo para que vean ustedes la gran actualidad de lo que estamos viendo. Vínculos hegemónicos. No se basan en el contrato, se basan en el ordena y mando. Punto número 2. La relación social en una sociedad basada en vínculos contractuales, de intercambios voluntarios, es una relación simétrica entre ambas partes. El intercambio voluntario implica siempre la simetría, porque si yo no estoy de acuerdo, no me caso. Porque si yo no estoy de acuerdo, no me contrato en esta empresa. Porque si yo no estoy de acuerdo, no compro este producto en Mercadona o lo que sea. Y Mercadona no puede hacer nada. Estamos en una relación simétrica, al mismo nivel. El hecho de que no se utilice la violencia física o amenaza de violencia física supone que estamos en el mismo nivel. Y ustedes, aunque no lo crean, están en una relación simétrica conmigo, porque si no están de acuerdo en gastar esta clase no vienen, o se levantan y se marchan, o si me buscan las vueltas y empiezan a reírse y se distraen, al tercer aviso les echo yo. Pero estamos en una relación de simetría. Mientras que las relaciones sociales basadas en intercambios coactivos, las relaciones son asimétricas. Punto número 2, a la derecha. ¿Qué significa? Muy sencillo la simetría, que uno ordena y el otro obedece. Hay uno que está por encima del otro. Oiga, es que en una empresa, en la economía capitalista, la relación también es asimétrica, porque el jefe me dice que haga una cosa y yo lo tengo que hacer. Oiga, no solo es en la empresa capitalista, es en la empresa comunista también, Pero hay una diferencia muy grande, que en la empresa comunista no te puedes ir a otra empresa si no te gusta el jefe. Y en la empresa capitalista, si no te gusta el jefe, te puedes ir, porque los vínculos son contractuales. Esa es una diferencia esencial. En un caso hay asimetría, porque uno manda y el otro obedece y no tiene dónde irse, y en el otro caso hay simetría. Están al mismo nivel desde el punto de vista contractual. Punto número 3. En la sociedad basada en vínculos contractuales, cada uno de los seres humanos implicados en la interacción puede perseguir y persigue sus propios fines. Mientras que en la sociedad basada en vínculos hegemónicos, los fines que se persiguen son los de aquel que manda, y los que obedecen tienen que perseguir los fines que le ordena el que manda. Y esto es muy importante, porque en la sociedad basada en el contrato es una sociedad que fomenta la paz, porque permite que cada uno persiga sus propios fines. Fíjense ustedes, imagínense ustedes un separatista de Bildu, antiguo terrorista, su fin esencial en la vida es que se separe el País Vasco, pero tiene hambre y le gusta comer, y resulta que el mejor panadero del pueblo es un panadero que es un facha de cojones. Iba a decir de Fuerza Nueva o Hipervox,
pero hacen mejor pan. En una sociedad basada en vínculos contractuales, pueden cooperar ambos. ¿Por qué? Porque tú al entrar a la panadería, uy, qué pan, qué bien huele, ¿cuánto es? 1 euro, dame una barra y me lo llevo. No le tienes que preguntar, ¿eres de Vox? ¿Eres un facha? Ni el que te lo vende, oye, que tú eres un terrorista. Si se tienen que poner de acuerdo previamente en los fines, eso termina a tiros. Pero no, en la sociedad basada en vínculos contractuales, cada uno persigue sus propios fines. Entra el Abertzale, paga el euro y se va. Y se hace un bocata así de grande, bestial, como comen los vascos, para seguir pensando cómo separarse del Estado español. Y con el euro que recibe del PAN, el de Vox, pues sigue, pobres voxes, el de Fuerza Nueva, pues sigue contratando publicidad fascista. Pero como no tienen que ponerse de acuerdo con los fines, se fomenta la paz. Porque en una sociedad basada en vínculos contractuales, lo único que prepondera es el intercambio voluntario. No hay que preguntar al otro qué fines persigue en la vida, ni si estoy de acuerdo en la vida, y esto es lo que nos da libertad y nos permite vivir. Me da lo mismo que usted sea blanco, negro, musulmán, homosexual, de género HIV, GTK, lo que quieran ustedes, R2B, me da lo mismo. Cuando yo voy y me tomo una magnífica hamburguesa en Burger King, a ver, ¿quién se ha tomado una hamburguesa en Burger King o en McDonald's? Nadie. Con French fries y una Coca-Cola, vale. ¿Está usted pensando si el cocinero que la ha hecho es negro, blanco, homosexual, religioso, musulmán o no? Le da lo mismo. ¿Se da usted cuenta? Lo único importante es que está buena la hamburguesa. Y viceversa, el cocinero, que me da lo mismo lo que sea, le importa 3 pepinos quién se va a comer su hamburguesa. Cada uno en una sociedad basada en vínculos contractuales puede perseguir sus propios fines, mientras que en cambio en la basada en la coacción no, porque se impone el fin del que manda sobre los demás, un fin ha de preponderar, y entonces ¿eso qué genera? Violencia, conflicto y guerra sin límite. La paz la genera el capitalismo, la economía de mercado y el intercambio voluntario y la acumulación de capital. La guerra y el conflicto lo genera la coacción, el Estado, la regulación, el ordena y mando, la boletín oficial del Estado, la policía, los impuestos, la coacción. Impuestos coactio coactionis, en latín. Punto número 4. Vamos a dar entrada al gran filósofo del poder alemán Franz Oppenheimer. Una obra maravillosa, la hemos publicado en un editorial, se titula El Estado. En la sociedad basada en vínculos contractuales, se dice que la riqueza se genera por medios económicos. ¿Qué significa que la riqueza se genera por medios económicos? Por la creatividad empresarial y el intercambio voluntario. Mientras que, punto número 4 a la derecha, en la sociedad basada en vínculos hegemónicos, la riqueza se obtiene coactivamente, por la violencia. Hay un grupo de parásitos que se dedica a explotar a la ciudadanía de bien. Y me da lo mismo cómo se presenten en cada circunstancia histórica. Y dice Franz Oppenheimer, este segundo procedimiento de obtención prostituida y corrupta de la riqueza en base al ordena y mando y a la violencia, se le llama obtención de la riqueza por medios políticos. Luego está los medios económicos, que es el intercambio voluntario, frente a los medios políticos, que es la violencia, la coacción, el mando. Esta es una idea muy importante, la de Oppenheimer. Oponer el intercambio voluntario, obtención por medios económicos y libres de la riqueza y la violencia, frente al intercambio coactivo impuesto por la fuerza, que es lo propio de la política. Las sociedades más politizadas son las sociedades más conflictivas y violentas. Las sociedades menos politizadas son las sociedades más libres. Ustedes van a Suiza, por ejemplo, porque todo esto es un tema de grado, ¿no? Y preguntan por la calle, oye, ¿quién es el presidente del gobierno? ¿El jefe del Estado? ¿O el ministro de esto y lo otro? La inmensa mayoría de... ¿Me pillas? No sé. Enciende la televisión y pone alguna noticia local, una cuestión cultural, noticias internacionales.
pero prácticamente hay muy pocas noticias políticas. Un Estado libre, cantonal, referéndums, no hay noticias políticas. Prepondera la obtención de la riqueza por medios económicos y la libertad. ¡Comparen con la televisión española! Encienden. ¿Qué es lo que coño pasa? ¡Todas noticias políticas! Que si no sé qué, si Puig he dicho que si eran 12.000, pero ahora subí a 72.000 millones, pero que, oye, yo quiero ya que de paso que llega la amnistía a todos estos, también métele, oye, mete amiguete, oye, llama por teléfono, oye, que no se te olvide fulanito de tal, oye, que quiero meter a fulanito de tal. Todo política. ¿Y la política qué significa? Violencia, conflicto, coacción. Franz Oppenheimer Dixit. Y lean ustedes el libro titulado El Estado, escrito por él, que hemos publicado en Unión Editorial. Es un libro de 1920, por cierto, de alguien que sabía muy bien lo que se estaba fraguando en Alemania. Se dice que la sociedad basada en vínculos contractuales, punto número 6, prepondera lo que se llama el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Sedicentemente, es un Estado en el que prepondera el imperio de la ley, en sentido material, no matar, no robar, respetar los contratos. Nadie puede saltarse la ley. Hay una constitución supuestamente inamovible. Mientras que en la sociedad basada en vínculos hegemónicos, lo que prepondera es un Estado dictatorial o un Estado paternalista. También se le llama Estado del bienestar, welfare state, para que la gente trague y acepte como corderitos ser explotada por los parásitos. Se dice, no, es que yo te doy bienestar, es el Estado del bienestar. Luego, el Estado de Derecho frente al llamado Estado del bienestar, de Estado totalitario, Estado dictatorial. Pero, queridos alumnos, esto de Estado de Derecho es una concesión innecesaria. Estado de Derecho es una contradicción en los términos. Anthony de Hassay, el gran científico social, ya fallecido hace pocos años, dice que hablar de Estado de Derecho es una contradicción en los términos tan flagrante como referirse a un círculo cuadrado, a la nieve caliente o a una puta que sea virgen. Lo dice literalmente. Es que es una contradicción en los términos, porque el principal enemigo en todos los ámbitos, desde el derecho material, es precisamente el Estado. El objetivo de controlar al Estado para que se limite al mínimo imprescindible para hacer posible la cooperación social voluntaria es un objetivo científica y teóricamente imposible. Los liberales tradicionales han fracasado en su objetivo, ostensiblemente. ¿Por qué? Porque la ciencia ha demostrado que tal cosa es imposible. Una vez que se acepta que exista un Estado con un monopolio de la violencia, es imposible limitar el crecimiento de su poder. No es un tema de que estén al frente los malos, los buenos, que se les quite y se pongan los de mi partido. Da lo mismo. Es imposible limitar su poder. Lo veremos con todo detalle cuando estuvimos en la Escuela de Elección Pública. Los alumnos de grado no lo podrán ver, pero pueden ver la correspondiente clase mía en Internet. El Estado de Derecho es una contradicción en los términos, porque el principal enemigo del derecho es el Estado, con gran diferencia. Por eso, un servidor de ustedes abandonó el liberalismo clásico, que se basaba en una utopía, pensar que era posible limitar al Estado. Y en el año 2000, hace ya 23, abjuré de mi liberalismo clásico y abracé la anarquía de propiedad privada, el capitalismo libertario o el anarcocapitalismo, como único sistema de organización social compatible con la naturaleza del ser humano y que de verdad es capaz de culminar el ideal de una sociedad basada en vínculos contractuales. Y terminamos. La sociedad basada en vínculos contractuales da un sentido muy concreto a la libertad. ¿Qué es la libertad de una sociedad basada en vínculos contractuales? Pues muy sencillo. La libertad es simplemente ausencia de coacción, de violencia física o de amenaza de violencia física. Si no hay coacción, violencia física o amenaza de violencia física, hay libertad. Cada uno puede orientar su vida como quiera, dentro de las circunstancias en las que se desenvuelva. No puede decir que me veo coaccionado porque la vida me ha tratado muy mal. Mi mujer me salió de rana y se fue con otro. Mis hijos son unos drogadictos. No me ascienden en el trabajo. La culpa de todo la tiene la sociedad, de que yo sea un desgraciado. No. Todo eso son
problemas psicológicos tuyos, porque si no hay coacción, en el sentido de violencia física o amenaza de violencia física, tienes libertad. Mientras que la libertad, en la sociedad basada en vínculos hegemónicos, se redefine. Se redefine la libertad como un poder hacer. Yo soy libre si puedo hacer lo que quiera. Fíjense ustedes qué cambio, ¿eh? Soy libre si puedo violar a esta mujer cuando me dé la gana. Soy libre si puedo robar el coche que me guste. Soy libre si puedo ir a la luna. Miren que hay una diferencia esencial. Hagan ustedes un análisis de conciencia, cada uno de nosotros, porque de manera subliminal y subrepticia se ha ido prostituyendo el concepto tradicional de libertad, que es ausencia de coacción, por el concepto de libertad como poder hacer. Y es aquí donde nos tienta papá Estado. Os doy libertad. La libertad, el progreso, ¿qué significa? Somos hombres y mujeres de progreso. Educación gratis. ¿Quién va a estar en contra de eso? Sanidad gratis. Pensiones gratis y altas. Muchas vacaciones. Podéis ir a la luna. Salario mínimo, 1.080 euros, que poco, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Renta social mínima. Poder hacer. Y eso es la libertad. Y todo el mundo pica y no se da cuenta que estamos destrozando y traicionando no solo nuestra naturaleza, sino las posibilidades de avance de la civilización. Porque ¿cómo se logra esa supuesta libertad de la sociedad basada en vínculos hegemónicos, consistente en ofrecernos poder alcanzar la luna, como decía un partido político, más o menos podemita, me parece, ¿eh? La luna, os ofrezco la luna, y todos vamos como con el flautista Amelín, nos ofrecen la luna, y entramos, eso es lo que nos da libertad. No se engañen, no es lo que nos da libertad. La libertad es ausencia de coacción. ¿Y qué pasa? Que para lograr esa libertad de poder hacer lo que quiera, se fundamenta en coaccionar sistemáticamente a la ciudadanía. Ordena y mando. Lo que puedes beber, lo que puedes fumar, las horas que puedes trabajar, dónde, cuándo, cómo, los impuestos, más de la mitad de lo que ganas al año te lo quita papá Estado, todo regulado, 1.300.000 páginas de boletines oficiales del Estado al año, 1.300.000 páginas. Nos venden una libertad, un concepto de libertad falso, entre comillas, prostituido, corrupto, para justificar acabar con la libertad y la coacción sistemática a todos los ciudadanos. La sociedad basada en vínculos contractuales es la que fundamenta la civilización occidental. Hemos vivido siempre en una sociedad de vínculos hegemónicos. Solo en el último segundo de la historia, a partir de la Revolución Industrial, se abrió un poco la ventana a los hijos de la libertad. Enseguida se cierra, vienen los genocidios, guerras mundiales del siglo XX, otro fracasazo del comunismo y del socialismo, pero cuando empezamos a levantarnos, de nuevo nuevas banderas. ¿En base a qué? Me da lo mismo, cambio climático, feminismo, lo que ustedes quieran. Todas se aunan para volver a justificar y reintroducir esta gran mentira de la sociedad basada en vínculos hegemónicos. Mientras que la sociedad basada en vínculos hegemónicos es el fundamento de las dictaduras. Y da lo mismo que sean dictaduras de un dictador, General Franco, o del que coyunturalmente disponga de una mayoría en el gobierno, y es una cosa coyuntural, es una cosa de 6 votos. No, es que estos votos los vendo a cambio de esto, y ya está. ¿Qué hay? Una coacción. Es que 2/3 de la población está en contra, no importa, lo impongo por la fuerza. Y además se viste, se vende, etcétera. La dictadura frente a la civilización occidental. La civilización occidental frente al mundo antiguo, las dictaduras nazis y marxistas, o las dictaduras de las mayorías en la socialdemocracia como pensamiento único hoy en día. Estos son, digamos, los dos extremos puros. Luego, a la hora de la verdad, ninguna sociedad se encuentra ni encarna una sociedad pura de vínculos contractuales, ni tampoco una sociedad pura de vínculos hegemónicos, hombres, a lo que sea la Corea del Norte, o Cuba, o Venezuela, etcétera. Sino que todas las sociedades que conocemos a nuestro alrededor se encuentran pendulando hacia un extremo o hacia otro. Que cada uno de nosotros, en la noche y la tarde de hoy, cuando vayamos a casa, vayamos pensando dónde cree que se encuentra nuestra sociedad más orientada, hacia la sociedad basada en vínculos hegemónicos o la sociedad basada en vínculos contractuales. Muchas gracias.